Bueno, gracias, man. Eh, Nayerlis, ¿qué va a decir usted, Nayerlis? No, profe, voy a responder la pregunta, pero Y ya, no sepa aquí. respóndela. Es Ah, la bueno. misma definición que tiene la joven Mari. No, Bueno, diga, no. diga Bueno, que ajá. La definición tiene. de economía para mí tiene dos puntos de vista. La práctica, que se refiere a la administración de unos determinados recursos con la finalidad de satisfacer necesidades, ya sea a nivel individual, familiar o social. Y la científica, refiriéndose a ella como el estudio de la manera en cómo las sociedades administran sus recursos materiales, no solo con la finalidad de satisfacer sus necesidades, sino también en cómo los transforman y distribuyen. Bueno, gracias. Otra persona. ¿Quién más desea aportar algo diferente? Sí, Bueno, a mí me gustaría leer. sí, Yo puse, para mí la economía es una ciencia social que se encarga de monitorear y estudiar la forma en la que particulares, familias, empresas, gobiernos y etcétera administran y distribuyen sus recursos para cubrir diferentes sociales y así conseguir un mayor bienestar. bueno, entonces, y si yo le digo que habrá alguna diferencia entre economía y economizar, o son lo mismo, Son diferentes, ¿en qué está la diferencia? porque economía en sí es como, o sea, es como lo que estudia, pero economizar es una acción que realizamos como individuos o como personas, me parece a mí. Si otra persona quiere aportar algo sobre la diferencia que voy a encontrar entre economía y economizar, ¿sí? ¿Y quién puede decir algo diferente sobre la diferencia entre economía y economizar? ¿Es lo mismo o son términos diferentes? Profesor, yo creo que la economía es en general y economizar parte de la economía. ¿Sí? Parte de, o sea, cuando uno ahorra, atesora, minimiza. Fíjese usted que usted me están hablando de que la economía es una ciencia social. Y cuando uno está hablando de economizar, lo que está buscando de ahorrar algo, un dinero, ¿cierto? Entonces son dos términos diferentes. ¿Alguien más tiene algo que aportar? ¿Algo más? Han hablado, hay 23, hay 25 personas conmigo y solamente habló fue María, Tayerle y David Santiago. Otra persona puede aportar algo diferente. Bueno, entonces yo aquí le traigo unas definiciones de lo que es la economía. ¿Se logra ver en la pantalla, jóvenes? Sí, señor. Sí, Entonces, mire, dice la profe. primera, son varias definiciones. La primera dice que la economía es la ciencia social, mire, ciencia social, que estudia cómo las familias, empresas y gobierno organizan los recursos disponibles para que suelen ser escasos para satisfacer las necesidades, para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. Es una definición. O sea, primero, que es una ciencia social.
Segundo, que estudia cómo la familia, las empresas y los gobiernos organizan los recursos disponibles, que suelen ser escasos, para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. ¿Quién lee la segunda definición? La que sigue. ¿Quién la lee? ¿Sí? ¿Quién lee la segunda? La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones de los humanos, es decir, estudia cómo las personas, empresas y gobiernos toman decisiones relacionadas con la producción, distribución y consumo. Bueno, otra definición. Miren que nos están hablando que es una ciencia social. Es una ciencia social. Si ustedes ven, si lo comparamos con, si hablamos aquí de economizar, que no es aquí no se la palabra economizar, sino es una ciencia social de cómo la familia, las empresas administran los recursos escasos para una mayor satisfacción de las necesidades humanas. Vamos a ver otras definiciones. ¿Qué dice la siguiente? Otra persona diferente. Paul Samuelson y William Nordhaus, Nordos. eso bueno, en su 18ª edición de su libro Economía, dice que economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas. Gregory, profesor, me colabora con el apellido. Mackin. Listo. Le define en términos más simples aún, como el estudio de cómo la sociedad maneja sus recursos escasos, y la definición de 1932, Lord Robinson, todavía es vigente. La ciencia que se ocupa de la utilización de medios escasos susceptibles de usos alternativos, es decir, la escasez de recursos es lo que da base al estudio de la economía. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí nos hablan de recursos y de la escasez. O sea, de eso se encarga la economía. Cómo las sociedades administran los recursos productivos para satisfacer las necesidades humanas. Ahora, la primera pregunta que surge es, ¿por qué la economía es una ciencia social? Acuérdense que todos nos dicen que es una ciencia social. Mire, la economía es una ciencia social, o sea, ¿por qué la economía es una ciencia social? ¿Quién me puede decir algo sobre eso? Profe, porque estudia el Profesor. comportamiento de la sociedad Bueno, a través del método científico. pues sí, la otra joven que iba a hablar, por favor. Sí, la otra joven. Profesor, básicamente es lo mismo porque tiene como objeto de estudio cómo nos comportamos nosotros como sociedad. En este caso, refiriéndose a la economía. Bueno, entonces, ¿cuál es el epicentro del estudio de la economía? Aquí nos dijeron. La sociedad. La sociedad Y los recursos. La sociedad de los recursos. ¿Y cómo es el comportamiento del ser humano? ¿Es predecible o impredecible? Impredecible. Impredecible, ¿verdad? Todos nosotros actuamos de una manera que de pronto, de una manera lógica, pero a veces, mire, a la gente le dicen no salga, use el tapaboca, no haga esto, o el precio de un producto aumentó y es el que más se consume. ¿Cierto? Entonces, aquí nos dice, ¿quién lee la definición? ¿Por qué la economía es una ciencia social? Una persona diferente que no haya escuchado la voz. Diga. La economía es una ciencia social porque se encarga de analizar, describir e interpretar el comportamiento de los seres humanos en el entorno económico. Además, esta ciencia predice los posibles hechos en los que la economía incide en diversos aspectos dentro de la sociedad.
La economía como ciencia social está basada en el estudio de de la conducta humana, ante la relación que existe entre fines y medios escasos. Es decir, el mercado tiene necesidades y la economía las estudia para satisfacerlas. Bueno, como pueden ver, aquí la define que nos aclaran más, es porque la economía se encarga de analizar y describir e interpretar el comportamiento de los seres humanos frente a un hecho económico. Y en ese contexto todos sabemos que nosotros somos impredecibles. Las personas impredecibles. Ya no todos actuamos como robots. Hacemos cosas de pronto que son hasta ilógicas. Por eso es que la economía es una ciencia social. ¿Qué diferencia hay entonces entre una ciencia social y una ciencia exacta? ¿Qué es una ciencia exacta para él? ¿Cuál sería una ciencia exacta? Deme un ejemplo de una ciencia exacta. Las Profesor, un matemáticas. ejemplo, Sí, dígame. profesor, un ejemplo de esto sería la matemática y a lo contrario, en la economía, o sea, no se puede como predecir lo que pasará. Por ejemplo, puede que hoy algún precio suba o baje o cualquier factor en la vida también de nosotros como personas. O sea, la matemática, 2 más 2 es igual a 4 en todas partes, ¿verdad? Y Sí, quería correcto. agregar que aunque la economía es una ciencia social, es la que más se asemeja a las ciencias exactas, Sí, por sus métodos de, por así decirlo, por su metodología de investigación o de estudio. así es. Entonces, una ciencia exacta es la física, la química. Si usted une dos elementos aquí en Barranquilla y lo une en Bogotá, van a tener la misma reacción. Es una ciencia exacta. Pero la economía no. Hay que el comportamiento del cachaco o del intolerano es diferente al comportamiento frente a un mismo hecho, es diferente al comportamiento de un costeño, ¿cierto? No significa, ¿Por qué, profesor? ¿cómo? Bueno, ¿Por qué me podría explicar eso, por favor? una pregunta, ¿qué pensamos los costeños sobre la pelea de gallo? ¿Y qué piensan los intoleranos sobre la pelea de gallo? O sea, la cultura, todo es diferente, ¿cierto? De pronto para aquí es normal la pelea del gallo, pero en Bogotá no. O viceversa, allá hacen corridas de toros y pelean por las corridas de toros, a pesar de que las corridas de toros los animalistas dicen que es un acto salvaje, que es un acto donde está en desproporción el animal frente al hombre, pero para ellos, y pelean por eso, ¿cierto? Entonces, hay actos que, que nosotros tratamos de una manera de pronto hasta irracional frente a un hecho económico. No todos los seres humanos actuamos de la misma manera. Entonces, por eso es que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Ahora, si yo le digo, nosotros, aquí nos hablan también de cómo la sociedad aquí le están hablando Paul Samuelson, Greg Gregory Dimanche, nos hablan de cómo la sociedad administra los recursos escasos. Aquí también hablamos de recursos escasos, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los recursos escasos? ¿Qué son los recursos? A ver, ¿cuáles serían los recursos que necesita el hombre para producir algo? ¿Cuáles son esos recursos? ¿Sí? La principal materia prima sobre el proyecto, sobre el trabajo que se vaya a realizar. Bueno, materia En prima este dice. caso, pues, para ejemplo, para una mesa, lo principal sería la madera. No, Bueno, o estoy equivocada. no está equivocada, Julián, no se preocupe. David Santiago, ¿qué dice usted? David.
David, ¿iba a decir algo? Bueno, otra persona que no haya. Jensen Ruiz. Jensen Ruiz. Jensen. Dígame, profe. Entonces, hablamos de la administración de los recursos. Entonces, ¿cuáles son los recursos? Dice que la economía es como la sociedad administra los recursos escasos para satisfacer sus necesidades humanas. Entonces, ¿cuáles son esos recursos? Los recursos son aquellos que utilizamos para sobrevivir en la sociedad. ¿Cuál? Habla más duro, usted no te escuché. Los recursos son aquellos que utilizamos para sobrevivir en la sociedad. Pero ¿cuáles son esos recursos? Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿cuáles son? Dame un ejemplo de uno, por ejemplo. Profesor, ahí no entrarían los bienes libres. Bueno, los bienes pueden ser libres o económicos, pero esto lo vamos a ver más adelante. Jessica Paola Sánchez. Jessica. 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 Aquí está, profesor. ¿Qué me puede decir usted sobre los recursos? Porque estamos hablando de administración de recursos. ¿De cuáles son los recursos? Dígame. ¿Sí? Selfie David. Profesor, he tenido mala conexión y no sé si ya lo mencionaron, pero uno de los recursos primordiales, como mencionamos en la primera clase, era la tierra. Claro, la tierra. Nicolás Humberto. Nicolás. Dígame, profe. El agua, profe, uno de los recursos principales también. El agua. Capital. María Fernanda. Profesor, el trabajo, la tecnología. El trabajo. David Santiago. David Santiago. ¿Va a decir algo? Bueno, entonces mire. Nosotros hablamos aquí que era como la sociedad administra los bienes. Cómo distribuye los bienes de la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que hablar de algo que se llama recursos o factores productivos. Entonces, los factores productivos. ¿Quién sería la definición, por favor? Yo, profesor. Diga, pues. Los factores de producción son los insumos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Así pueden dividirse en 4: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. Las empresas se encargan de producir los bienes que la sociedad consume, como por ejemplo la ropa que usas, los alimentos que compras, el transporte en el que viajas, etc. Uno de sus objetivos consiste en maximizar sus beneficios o utilidades, produciendo la mayor cantidad de bienes y servicios a un bajo costo para obtener mayores ganancias. Para ello será necesario combinar factores de producción, es decir, los elementos con los que cuenta la empresa para elaborar sus productos. Bueno, entonces resulta que los factores productivos dice que son los insumos que se utilizan para producir los bienes y servicios, ¿cierto? Entonces vamos a ver, vamos acá. Siendo eso, vamos a escoger a una persona al azar. Julia Mercedes Romero. Julia Mercedes. Sí, profesor. Julia. Sí, diga. Bueno, digamos que usted es empresaria y usted va a producir un artículo. Dime, ¿qué artículo quiere producir? Voy a producir, quiere fabricar, dígame cuál. Muebles. ¿Cómo? Muebles. Otro que no sea, bueno, ¿cuál cogió mueble? Julia. Sí, diga. Explíqueme cuáles son los recursos que usted necesitaría para hacer eso. Pues principalmente lo que es la materia prima, con lo que el factor que yo voy a utilizar para elaborar, que como lo es la madera, digamos, en caso de que sea, si es de cuero. ¿No? Entonces, ¿cuál sería
¿Qué me habla de materia prima? Me habló de madera. ¿Qué vamos a utilizar? Tela, pueden ser cuero, quizás. Bueno, tienen dos cueros. ¿Qué más vamos a utilizar? No sé, no ocurre. ¿Sí? O sea, solamente voy a utilizar madera y cuero como Pues materia, como materia prima. sí, que se me ocurre ahora sí, luego lo que es el trabajador No, no, y, estamos hablando primero de la materia prima. ok. O sea, solamente vamos a utilizar madera y cuero. No voy a utilizar ningún tinte, no voy a utilizar más nada. Sí, claro, Bueno, otro que colabora a la compañera, otro joven, También el cojín, no sé si lo mencionó. el cojín. Bueno, Profesor Pegamento. pegamento. Bueno, Valentino vive. Jessica Paola, ¿qué va a aportar usted? Profesor, ella necesita también, para hacer un mueble necesitan creo que grapa, necesitan pegamento, necesitan clavos, tela, hay unos que lo hacen con tela, tela, Algodón, que como para darle volumen. espuma, ¿qué más? Ya, el Bueno, trabajo. mire, como ustedes pueden ver, si nosotros vamos a colocar una fábrica de muebles, como mencionó la joven, pero los muebles pueden ser, David Santiago va a decir algo, pero los muebles pueden ser de madera o pueden ser plástico, ¿cierto? Puede ser sintético. Ella escogió de madera. Entonces la materia prima que nosotros necesitamos, ustedes mencionaron la madera, cuero, clavo, pegante, eh, tintes para pintar la madera. Esos son los insumos, parte de los insumos o los factores productivos. Ahora, todos esos factores productivos que ustedes mencionaron, ¿de dónde los sacaron? ¿Cómo hicieron por tenerlo? ¿De dónde los sacaron? Pues? ¿Quién se los suministró? La tierra. La tierra. Entonces, el primer factor productivo que tenemos es la tierra. La tierra nos suministra todos los bienes que nosotros necesitamos para producir algo, todos. Cualquier bien tangible lo produce la tierra. La joven escogió la tierra, escogió los muebles. Pero si usted fuera a colocar una fábrica de abanico, usted va a producir abanico. Entonces, ¿qué insumo necesita para producir los abanicos? ¿Cómo son los abanicos? Pues? ¿De qué material son? Hay unos que son de plástico, unos que son como de aluminio. Bueno, entonces vamos a escoger que nuestros, Jessica, vamos a escoger que nuestros abanicos son de plástico. ¿De dónde sacamos el plástico? El plástico como derivado del petróleo y por ende también de la tierra. Entonces el plástico es un derivado del petróleo y sale de la tierra. Bueno, ¿qué más necesitamos para el abanico? Cables. Cables. ¿El cable de qué material son? Plástico y cobre, profesor, también extraídos de la tierra. Bueno, entonces el cobre. Entonces puede ser, últimamente están haciendo las bobinas ya no de cobre, sino también hacen como con una aleación de aluminio. Entonces, si nuestra bobina es de cobre, entonces, ¿dónde sacamos el cobre? De la tierra. De la tierra. Y si es de aluminio, ¿dónde sacamos el aluminio? De la tierra. Bueno, entonces, ahora si el abanico es blanco, negro, gris, verde, rojo, esa tintura, ¿de dónde la sacamos? De la tierra, ¿verdad? O sea que el primer factor productivo que nosotros tenemos
para producir un artículo en la tierra. Y así podemos sacar muchos elementos. Si queremos producir camisa, la camisa se produce con algodón, la tela esa es producida por algodón, digamos que ese algodón es producida de la tierra, pero también puede ser una prenda sintética. Sintética es que tiene, o la licra tiene unos hilos como de nylon, algo así, ¿verdad? Y el nylon también es un derivado del petróleo. Valentino Libre me puede poner por ahí. Bueno, no te preocupes, Valentino. Entonces, todos esos bienes provienen de la tierra. Entonces tengo que el primer factor productivo es la tierra. ¿Cuál sería otro factor productivo? Ya tenemos la tierra. ¿Cuál sería el siguiente? El trabajo. Bueno, entonces, ¿cómo definimos el trabajo? El tiempo que se le invierte en convertir esa cosecha en materia prima. El tiempo que se le invierte para producir un artículo, ¿cierto? Las horas socialmente necesarias para producir algo, eso sería el trabajo. Entonces ya tenemos tierra, trabajo. ¿Cuál otro sería? El capital. El capital. ¿Y qué es el capital en economía? Son los bienes que se necesitan para producir los productos o servicios. Los bienes que se... No, profesor, son los bienes que se tienen para producir. Pues bueno, yo creo que se necesitan. Entonces aquí le estoy colocando la definición de tierra y la definición de trabajo. Entonces aquí nos dicen que la tierra, ¿quién se lee el lado de la tierra, por favor? Todo aquello que brinda la naturaleza, como la tierra, el agua, los minerales, el petróleo, entre otros, y que son transformados de bienes y servicios, en bienes y servicios. Bueno, están bien. Sí, la otra joven que dijo que yo, profe, puede ver que es todo lo que nos suministra todos los elementos que nos suministra la tierra, que podemos extraer de ella. El agua la traemos de la tierra, todavía no hemos traído agua ni de Marte ni de ningún planeta, cierto. Los minerales, el petróleo, entre otros, que son transformados en bienes. ¿Qué es el trabajo? Se refiere al tiempo y esfuerzo que la gente dedica en producir bienes y servicios. En esta categoría encontramos a la gente que trabaja en el campo, en las fábricas, oficinas, comercio, etc. Sí, claro, porque por eso vamos a ver más adelantico, que vamos a ver que son bienes tangibles e intangibles. Ahora, el capital. ¿Sí? ¿Quién sabe qué es el capital? Nosotros, para producir algún artículo, el más sencillo que sea, necesitamos unas herramientas. Si nosotros vamos a hacer una camisa, por lo menos necesitamos, ya tenemos la tela. Para producir la camisa necesitamos por lo menos una tijera para poder cortar la tela. Cualquier elemento que nos sirva para cortar, puede ser un cuchillo, una navaja, una tijera. En las empresas ya más tecnificadas utilizan maquinaria, ¿verdad? Pero eso depende también del nivel tecnológico con que cuente la empresa. ¿Cierto? Entonces, el capital viene siendo las herramientas que contamos para producir el artículo. Por lo menos si yo voy a hacer una silla, voy a necesitar de unas herramientas. Voy a necesitar de una máquina que me permita cortar la madera. Si la voy a pintar, necesito de una brocha para poder pintarla. Si la voy a lijar, necesito de una lija o de una lijadora. O sea, el capital viene siendo una herramienta que necesitamos para producir el artículo. ¿Me explico? ¿Entienden el concepto, jóvenes? Sí, señor. Por lo menos si hay una fábrica de producir pan, van a necesitar de un horno, van a necesitar de una máquina para poder amasar, aunque anteriormente amasaban a punta de mano, pero ya como se ha tecnificado en busca de la productividad, ya tienen una máquina.
¿cierto? Para amasar también usa una máquina que tiene 2 rodillos y con eso van amasando. Para cocinar el pan anteriormente lo hacían en hornos ornamentales, o ya los hornos son a gas, son más modernos, ¿cierto? Necesitamos un edificio donde estemos ubicados para producir los bienes, ¿cierto? Entonces, esas son las herramientas. Si vamos a distribuir los productos, necesitamos unos carros, unos vehículos. Toda esa parte de herramientas hacen parte del capital. Ahora tenemos tierra, trabajo y capital. Nos falta otra, que son las habilidades empresariales. ¿Cuáles serían las habilidades empresariales? ¿A qué se refiere? ¿Cómo se define? Mírale, por favor. Se refieren a quienes toman decisiones, aportan nuevas ideas y organizan los 3 factores, tierra, trabajo y capital. Como producir organizando los 3 factores, tierra, trabajo y capital, el empresario tendrá que buscar las formas de producir un bien que implique un menor costo, es decir, que impliquen el uso menor posible de recursos para satisfacer las necesidades de los consumidores. Entonces ya tenemos la tierra, el trabajo y el capital. Entonces hay un señor que se llama empresario. Ese empresario es el que organiza la producción, nos dirige, el señor asume los riesgos. El señor asume los riesgos, ¿cierto? Él asume los riesgos. Él gana o pierde. Cuando uno va a una empresa, le pagan un salario, ¿cierto? ¿Usted qué está haciendo ahí cuando usted va a la empresa? ¿Qué está vendiendo? ¿Sí? ¿Qué vende usted? Un producto o servicio. ¿Quién dice un servidor? Tú vas, bueno, Su mano de obra, su trabajo. Yuri Esther dice el trabajo. Jennifer Navarro, la fuerza, ¿sí? Cuando uno va a una empresa, vende su fuerza de trabajo, ya sea intelectual o física. ¿Cuándo es física? Cuando me toca hacer una labor, por lo menos que me toca estar pendiente de una máquina y suministrarle los insumos, ¿cierto? Ese es un esfuerzo físico. Cuando voy a una empresa y me toca hacer de cocinero, estoy vendiendo mi fuerza física. Si vamos a hacer una calle y tengo que hacer la mezcla, subir el row, traer arena, arrear piedra, es un esfuerzo físico. Y también puede ser, yo también puedo vender mi capacidad intelectual cuando trabajo en una oficina. Cuando me ponen, si soy ingeniero de sistema, me dicen, bueno, te vas a crear un software para este programa. Ahí yo estoy vendiendo un esfuerzo físico, estoy vendiendo un esfuerzo intelectual, ¿cierto? Entonces, lo que uno vende al empresario es la fuerza física o intelectual, pero el que asume el riesgo de perder o ganar es él. Entonces dice, no, lo que pasa es que él gana mucho, sí, él gana mucho, pero también asume riesgo. O nosotros somos solidarios en las pérdidas con el empresario. Señores, jóvenes. No, señor. Cuando una empresa nos vincula a uno y quiebra, sí, de pronto uno no, si es tan grande la pérdida, de pronto ni lo liquidan, sí, pero uno no va a salir y decir, no, yo voy a colocar. La única empresa que haya tenido conocimiento fue cuando quebró Paz del Río, que los trabajadores lograron vincularse al sistema productivo, pero como aportando como socios. Ya. Entonces, de eso se trata el empresario. Aquí también hay que resaltar la tecnología, el nivel tecnológico. O sea, el nivel tecnológico es el conocimiento que tiene la sociedad sobre la producción. Bueno, entonces aquí yo les saco aquí un resumen. ¿Están viendo el recuadro, jóvenes? Señor. Sí, profesor. Entonces, los factores productivos, tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. ¿Alguna pregunta sobre lo visto hoy?
hasta el momento? Señores, ¿alguna pregunta? No, profesor, todo me ha parecido excelentemente, o sea, de una manera muy clara, como Bueno, ha pues dictado la clase. vamos a ver. Entonces, nosotros, los seres humanos, tenemos una cantidad de necesidades. Vamos a ver. ¿Quién me menciona una necesidad que tenga? Una necesidad que tenga uno, o que tenga usted. Como ser Comer. humano. Comer, Alimentación. vestirse. Alimentación, ¿verdad? Hacerse y vestirse. ¿Qué otra necesidad tenemos? Un lugar para vivir. Nicolás. Educación. Educación. Fernando. Salud. Transportarme. Transportarse. O sea, en esta sociedad moderna. Seguridad. Seguridad. En esta sociedad moderna, las necesidades no es que sean nuevas, sino que son otros, como que han cambiado, ¿verdad? Anteriormente, por lo menos la seguridad, de pronto la seguridad, el ser humano siempre la ha necesitado, ¿cierto? Y por eso vivimos en comunidad para protegernos del uno del otro. Históricamente siempre ha sido así, ¿cierto? Yo nunca he visto que una persona vivía sola por allá, ¿no? Vive en comunidad, ¿cierto? Va a protegerse ya sea de animales en ese entonces o protegerse de otras tribus. Siempre vivimos en comunidad, o sea, la seguridad siempre ha sido necesaria para nosotros. Ahora, pero lo que ha cambiado es cómo nos protegemos de cuál seguridad, ¿cierto? Anteriormente nos protegían de un tigre, de un león, de un animal, de un roedor, de un felino que nos vinieran a atacar. Ahora uno se protege es del raponeo, del atraco, ¿cierto? Entonces, ahora, pero esas necesidades, ¿cómo son? ¿Son limitadas o ilimitadas? Finitas, profesor. ¿Son qué? ¿Son ilimitadas? Limitadas. ¿Cómo? Prof, en mi opinión, son ilimitadas, porque cada vez que el ser humano suple una necesidad, aparece una nueva. O sea, nuestras necesidades siempre son crecientes. Por lo menos el joven que me dijo a mí del estudio, ¿quién fue el que habló de estudio? ¿De estudio? ¿Quién mencionó la palabra estudio? Yo, profe. Entonces, mire, si usted mira, Nicolás Humberto, usted primero estudió un preescolar, ¿cierto? Pero después del preescolar no quedó ahí, pasó a la primaria, y de la primaria no se quedó ahí, pasó a la secundaria, y de la secundaria no pasó ahí, pasó a la universidad, y de la universidad va a pasar a otro nivel más alto, ¿cierto? Y así lo podemos ver con la salud. Vea, siempre surge una necesidad nueva, entonces surge siempre una necesidad nueva, surge otra necesidad. Imagina el COVID, y entonces ya no es el COVID, ya no tiene la primera variante, ya vamos por la otra variante, ¿cierto? La alimentación, siempre necesitamos producir más alimentos, porque las necesidades cada vez son más grandes. Entonces, con base en eso, toda sociedad tiene unas preguntas que resolver, cualquiera que sea la sociedad, cualquiera que sea el sistema, ya sea un sistema capitalista, un sistema socialista o una economía mixta. Entonces, pero siempre toda la sociedad tiene unas preguntas que resolver. Acuérdense que nosotros decíamos al principio de la clase que la economía es cómo la sociedad distribuye sus factores productivos para optimizar o para vivir o para garantizar las necesidades al ser humano. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuáles son los interrogantes que siempre han surgido? El primer interrogante, vamos a leer esto primero. ¿Cómo dice el título? Interrogantes que debe contestar el sistema económico.
Cualquier sistema económico que usted quiera, capitalista, socialista y economía mixta. Léalo, por favor. Sigue leyendo. El problema económico es... El problema económico, la escasez de recursos frente a una cantidad ilimitada de necesidades, obliga a plantearse 3 preguntas básicas, las cuales deben ser contestadas por cualquier sistema de organización económica. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál sería? ¿Qué y cuánto producir? Léalo, por favor. La escucho. ¿Qué es y cuánto producir? Ajá. Dada la existencia de las necesidades y que éstas se satisfacen con bienes y como estos son ilimitados, entonces es necesario establecer un orden prioritario y determinar cuáles necesidades se van a satisfacer. También la sociedad debe definir los bienes y las cantidades de los bienes a producir internamente y los que importará. Esta es una pregunta de carácter económico. Bueno, entonces mire, ¿qué y cuánto producir? Yo cuento con unos recursos productivos. Entonces, ¿cómo yo voy a asignar la producción del artículo? De acuerdo a esos recursos productivos que cuento. Y después tengo que hacer una prioridad, tengo que priorizarlo. ¿Cuál es más importante que otro? ¿Cierto? Pero miren, en una sociedad como La Guajira, ¿cuáles serían los recursos productivos que encuentra La Guajira? ¿Cuáles serían para él? La sal. La sal. ¿Cuál otro más? El carbón. El carbón. ¿Sí? ¿Cuál más? El sol. ¿Cuál más? El viento, le dijo Bianchi. ¿Sí? El viento. ¿Cuál otro? El El viento. mar. El mar. Bueno, entonces vamos a suponer que, y tendrá voz, bueno, y el mar, ¿verdad? Entonces supongamos que la sociedad tiene una serie de necesidades. Necesidades alimenticias, ¿cierto? Necesidades de salubridad, necesidades de educación, ¿cierto? Entonces yo tendría que priorizar. Tengo que priorizar cuál de esas necesidades destinaría esos recursos productivos a cuál necesidades voy a satisfacer primero. Por lo menos si yo veo que yo necesito alimentarse y esa es mi primera prioridad. Mi primera prioridad. Yo destinaré todos mis recursos productivos a ver cómo con ellos logro solucionar el problema alimenticio. Entonces yo si veo, bueno, mis recursos productivos son para alimentarme, yo puedo tener recursos del mar. Entonces yo diseñaré unos embarcaciones para poder pescar. El caso de Barranquilla. Vean lo que pasó. ¿Cuál es la ciudad de Colombia que tiene mayor nivel de hambruna en Colombia? O sea, en la cual se pasa mayor cantidad de hambre. ¿Cuál es? ¿Cuál es? En Colombia, ¿cuál sería? Lo dijo el DANE. El Chocó. ¿Sí? ¿Sí, María Fernanda? El Chocó. No, Barranquilla. El nivel de hambruna en Barranquilla se ha incrementado. Entonces, si yo tengo, la ciudad tiene un sinnúmero de problemas. Tiene problemas de hambre actualmente. Tiene problemas de arroyos. Tiene problemas de parque. Tiene problemas de recreación. Tiene problemas de carretera. Con los recursos que usted tiene, ¿hacia dónde los canalizaría principalmente? Prioritariamente. La cuestión de la alimentación. Para la cultura, profe.
la construcción de arroyos, parques y ¿Se etcétera. diga? Sí, Selwyn. La estructura, como usted decía, los problemas son de pues espacios recreacionales y eso. Entonces mis recursos los invertiría en eso. Bueno, entonces yo destinaría mis recursos al principal problema que tengo, porque ¿de qué me sirve un parque que la gente está muriendo? ¿Cierto? Entonces, uno tiene que destinar los recursos productivos, el qué y cuánto producir hacia aquel sector prioritario. ¿Por qué Colombia destinó gran cantidad de plata para mitigar la pandemia? O plata o recursos, porque no solamente plata, sino también recursos como hospitales, dotación de centros hospitalarios, porque compra de vacunas, Porque porque era la principal necesidad de la Una sociedad. necesidad primordial. era la primera necesidad que teníamos, ¿verdad? Porque ¿qué nos servía hacer otras cosas diferentes si la gente se iba a morir? De nada. Entonces hay que destinar los recursos que son escasos. O sea, son escasos. Usted no va a encontrar la calidad de la tierra en todas partes de Colombia. Hay unas tierras que son más productivas que otras y los recursos son escasos. Por eso es que la economía es la ciencia de la escasez. Porque si no fueran escasos, ¿para qué economizar? Por lo menos usted considera que en Barranquilla el agua salada es escasa. Bueno, le voy a colocar un ejemplo. ¿Qué problema tiene Medellín ahora? ¿Cuál es el problema de Medellín que han reportado en estos días? La calidad del aire, ¿cierto? O sea, el buen aire, un aire sin contaminación en Antioquia o en Medellín es escaso, ¿cierto? O sea, el aire está contaminado. Cuando usted va a una parte y encuentra gran cantidad de desérticos, por lo menos usted va a una finca, va a encontrar mango por todos lados. ¿El producto será escaso en ese momento o no será escaso? En esa finca me refiero. Jóvenes, ¿me escucharon? Señores, No, profesora, en este caso no sería escaso, o sea, porque hay en abundancia. hay abundancia, pero de pronto usted va a esa misma finca en otra época del año y no va a encontrar mango, entonces los recursos son escasos en ese momento. Entonces, la primera pregunta que tiene que hacer toda sociedad, cualquiera que sea, es el qué producir y cuánto producir dependiendo de los recursos productivos con que cuente. La segunda pregunta que debe solucionar cualquier sociedad es cómo producir. ¿Y cómo producir a qué se refiere? ¿Quién se la lee, por favor? ¿Cómo producir? Esta pregunta es de carácter técnico. Existen diferentes formas de producir y se refiere a cuál será la tecnología empleada en la producción. ¿Cuáles son las combinaciones de factores a utilizar como materiales necesarios? El tipo de mano de obra, el proceso de producción, etc. La sociedad debe resolver este problema también en el marco de la escasez. Bueno, entonces eso se refiere a un carácter técnico. Pues resulta que ustedes me dijeron que iban a producir una silla, ¿cierto? Y de madera. ¿Cómo van a producir esa silla de madera? ¿Cómo lo van a hacer? Con mano de obra. O sea, va a ser intensiva en mano de obra. Cuando me refiero a intensidad, es que se va a utilizar más mano de obra que maquinaria. Entonces, Freiner dijo que mano de obra. ¿Así es, Freiner? Sí, profesor. Entonces, ustedes solamente van a utilizar
una máquina que es para cortar la madera. Pero lo otro, la de pulir la madera, la de pintar, todo eso va a ser manual. No vamos a utilizar poca maquinaria. Así es. Entonces, actualmente hay empresas que son sistematizadas o robotizadas. ¿A qué se refiere eso? Profesor, Sí, disculpe, pero no tiene sentido, porque si él nada más piensa comprar una máquina para el corte de la madera, tiene que ver que el trabajador, o sea, el trabajo va a demorarse en ser entregado porque va a implicar más esfuerzo. En cambio, si él invierte en la maquinaria, nada más es hacer corte, pulirla, porque todo eso va a pasar por una máquina. Entonces, el valor de esa silla o de esa mesa o de ese artículo va a triplicarse porque prácticamente es manual, o sea, es artesanal, por decirlo de alguna manera. Así lo tengo yo entendido, así es en el pueblo. Todo lo que es a mano tiene un valor mayor. Así es. Así es, así. ¿Usted dónde es? Juliet. Juliet, ¿usted Yo dónde como es? tal soy, yo como tal soy nacida acá en Barranquilla, pero criada y mi familia toda es de Villanueva, Santander. Bueno, entonces yo pensaba que era, bueno, así es. Si usted trabaja manualmente, su productividad va a ser menor, ¿cierto? Su productividad va a ser menor y de pronto usted no va a poder ser competitivo. Si usted produce silla, entonces usted producirá una silla en una semana. Pero el señor que utilizó más capital, o sea, utilizó más trabajo, perdón, utilizó menos trabajo, utilizó más máquinas, producirá más silla en menos tiempo. Por consiguiente, si usted coloca el precio suyo, porque usted dirá, bueno, esa silla yo me demoré una semana para hacerla, debe costar 400.000 pesos, un ejemplo. Pero el señor que utilizó más máquinas, produjo más silla, le sale la silla a un menor costo. Entonces él no le saldrá en 400, le saldrá para venderla al mercado en 300. ¿Cuál de las dos se venderá más rápido? ¿La de 400 o la de 300? La de 300. ¿Cuál? La de 300. La de 300, claro. Pero como dice Julia, si usted quiere algo manual, algo artesanal, tendrá otro valor. Por lo menos las mochilas tejidas a mano por los guayú o por lo de la Guajira, tienen un valor diferente. Pero frente a una economía competitiva, no todo el mundo se va a colocar a comprar cosas hechas a mano. ¿Por qué los televisores con el computador? ¿Cuánto costaba un computador cuando comenzaron a llegar a Colombia en el año 90? ¿Cuánto costaba un computador? ¿O cuánto costaba un celular? ¿Cuánto costaba un celular a comienzo cuando ya comenzaron a llegar más o menos para esa década? ¿Cuánto costaba un celular? Ajá. Más, más económico, ¿cierto? Claro, claro. Pero si usted compara un portátil con la misma característica que tuviera en el año, usted me habló del año, ¿de qué año usted me habló usted? Del año 2000. Bueno, bueno, ese mismo computador hoy, con esas mismas características, lo va a comprar hoy y lo va a encontrar más barato. ¿Por qué? Porque la tecnología, porque la productividad se ha incrementado.
¿Cuál es el por qué una camisa? Creo que también Sí, está el antigüedad ¿cómo? Sí, Selwyn, dime. que puede afectar en el precio de los pues del computador en este caso, ya que de pronto en la antigüedad 1 millón de pesos era mucho más de lo que es ahora por el tiempo. No sé si me explico, es que no sé explicarlo bien. Sí, la devaluación. Sí, correcto. Sí, Bueno, sí, claro. ¿por qué, por qué una camisa? Porque una camisa traída del extranjero de China es más barata que una producida en Colombia. En qué está la diferencia de precio? ¿Por qué? Sí, profesor, lo digo por mi experiencia propia. Yo tengo un emprendimiento y casi todo se trae de China. Es muchísimo más económico. Bueno, entonces aquí le voy a traer la definición de lo que es la productividad. O sea, producción es diferente a productividad. Sí, sí. Y era bastante. Sí, sí. Sí, uno de los factores que determina el precio, que lo vamos a ver más adelante, son los gustos y preferencias. O sea, que hace que un artículo se demande más que otro. Y cuando un artículo se demanda más que otro, el precio tiene incidencia en el precio. Entonces, estábamos hablando de por qué un artículo importado, en este ejemplo, las camisas, te va al centro y encuentra una camisa por 20.000 pesos, 50.000 pesos, 30.000 pesos importada. Y usted la manda en el mercado nacional, una camisa nacional, como decía la joven Juliet, de modo sea más cara. Así la de aquí sea mejor que la importada. Entonces la gente en aras de economizar dice, no, mejor me compro porque no tengo tanta plata, mejor compro esta porque me puedo comprar la camisa más el pantalón, puedo comprar la camisa más el par de media, puedo comprar la camisa más el par de zapatos, pero si compro esta nacional sale más. Entonces vamos a ver cuál sería el concepto de productividad. Productividad es diferente a producción. Vamos a ver qué significa la palabra productividad. ¿Están viendo la definición de productividad, jóvenes? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesor. ¿Quién será la definición de productividad, por favor? La productividad es una La, medida produ- que
La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado, trabajador, capital, tiempo, tierra, etc., durante un periodo determinado. Entonces se refiere a la unidad de artículos producidos por unidad de tiempo. O sea, si yo produzco una camisa porque nada más cuento con una máquina, un trabajador, y la camisa la hago en 2 días, esa es mi productividad, pero si yo cuento con más trabajadores y con más camisas y con más herramientas, y saco 40 camisas en 2 días, mi productividad es más alta, por lo tanto yo puedo disminuir mis costos del artículo, ¿cierto? Por eso se habla de especialización del trabajo y de la división del trabajo. La división del trabajo, ¿qué entenderán ustedes por división del trabajo? Para ustedes, ¿qué es la división del trabajo? ¿Quién me puede dar una cierta definición de división del trabajo? ¿Sí? División del trabajo, para ver. Como designar a cada persona una actividad diferente, algo diferente que hacer. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Designar a cada persona algo diferente que hacer, una actividad diferente. Pero con un mismo fin. Sí, otro. Otra definición de división del trabajo. Bueno, Profe, ¿cuántas el labores? trabajo se refiere al tiempo y el esfuerzo que la gente le dedica a la producción. Ajá. Bueno, entonces, vamos a coger una actividad en su casa. En su casa, ¿cuántas actividades se realizan normalmente o tienen que desarrollarse en la casa? Hay que cocinar, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, cocinar, lavar los Hay platos, que barrer. cocinar, lavar los platos, hacer aseo. Sí. Entonces, imaginemos ese ejemplo a una fábrica que produce carros o que produce sillas. Vamos a seguir con el cuento de la silla. Si una persona se dedica a hacer toda la actividad él solo, desde coger la madera hasta terminar y vender la silla, ¿habrá alguna división del trabajo? No. Bueno, entonces sí, ahora vamos a dividir los procesos. Llegó la madera en bruto quedó en bloque, no necesitamente sus tablones grandes de madera. Entonces llegaron los bloques a la fábrica. Entonces llega una persona y esa madera la colocan en tramos más pequeños, en listones más pequeños. Después llegará otro señor y comienza con esos tramos pequeños y comienza a darle forma a la silla. Después llega otro y la pinta. Y después llega otro y si hay que hacerle cojines, le pone los cojines. Y después llega otro sí, y la vende. ¿Dónde habrá mayor grado de productividad? ¿En el primer ejemplo o en el segundo ejemplo? En el segundo. Entonces, cuando uno divide las diferentes actividades, hay una división del trabajo. Ya. Pues vamos a ver aquí una definición corta de lo que es la división del trabajo. ¿Se logra ver la definición del trabajo? ¿Se logra ver la definición, jóvenes? Sí, profe. ¿Cómo dice la definición del trabajo por ahí? ¿Cómo dice? ¿Qué dice?
Capitalismo y la revolución industrial. O sea, es la fragmentación. La fragmentación es la división o descomposición de las tareas elementales. Nosotros no pretendemos, nosotros como sociedad no pretendemos, no podemos pretender que una sola persona haga todo. Fíjate, si en su caso usted llega, cocina, plancha, lava, hace el aseo y estudia, su productividad va a ser mínima. Y además tampoco va a poder hacer todo junto, no tendrá capacidad para hacer todo, ¿cierto? Entonces, por eso es que las empresas hacen una división del trabajo y cuando uno hace una especialización, y cuando uno hace una división del trabajo se especializa. Entonces, el que es pintor solamente se dedica a pintar y buscará la forma de hacer mejor las cosas o de desarrollar la técnica para hacer mejor las cosas, ¿cierto? Entonces, esa es la división del trabajo. Bueno, sigamos acá. ¿Por dónde quedamos? Por la productividad, ¿cierto? Entonces vamos a ver, ya decidimos el qué producir y cuánto producir, cómo producir. La tercera pregunta que hay que hacerse es ¿para quién producir? O sea, decidimos que íbamos a producir sillas. ¿Cómo producirla? ¿Para quién vamos a producir? ¿Hacia qué parte de la sociedad va dirigida esa silla? Entonces, aquí tenemos ¿para quién producir? ¿Quién será esa definición? ¿Para quién producir? ¿Sí? Joven. La última. ¿Quién será la última? ¿Para quién? Jóvenes. Esta pregunta es de carácter social, implica que se apropiará de los bienes producidos y su solución depende del modelo que siga la organización social, si habrá bienes para todos o solo para algunos. Cuestiones relacionadas con la distribución del ingreso y la riqueza. En una economía de mercado dependerá de la capacidad de compra de los distintos consumidores. Bueno, como ustedes pueden ver, es una pregunta social, ¿verdad? De carácter social. O sea, yo produje la silla. Entonces, ¿para qué sector de la sociedad va dirigida la silla? Si para estrato bajo, estrato medio o estrato alto. Ustedes ven, si ven en Barranquilla, van a encontrar diferentes almacenes, diferentes supermercados. Pero ¿será que los artículos que venden en un estrato social bajo es igual al mismo de un estrato social alto? ¿Sí? Ustedes ven en diciembre que venden artículos navideños de decoración, ¿cierto? ¿Cierto, jóvenes? Sí, profesor. Pero ustedes notarán que acá en los almacenes de Miami, que están ubicados en el mercado de Barranquilla, también venden ese tipo de productos. Pero en el norte también venden ese tipo de productos. ¿Será que el estrato más bajo, o será que todos los estratos sociales podrán ir a comprar en el almacén de acá que queda en la 51, por esos sectores 79? ¿Será que podía comprar este tipo de artículos? No. No, ¿Por qué no, Tatiana? porque o sea, son más caros debido a donde se encuentran localizados los materiales que utilizan. Son más caros. Entonces, así con el ejemplo que le coloqué, hay diferentes, todo producto tiene su estrato social. O sea, no es lo mismo que usted se coma una carne asada en la ciudadela, sin llegar a decir que la carne sea mala, a que usted llega a comerse una carne en la sierra. Es un diferente, el precio es diferente, aquella carne, el local, todo es diferente, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo que usted compra un pantalón X en un local comercial
del centro a que compre, a que compre otro pantalón, por lo menos en un almacén del portal. A eso nos referimos. ¿A qué parte de la sociedad usted va a dirigir el producto que consume? Que produce, perdón. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces ya pasamos el qué y el para qué. Aquí les traigo un resumen de lo que hemos visto hasta hoy. ¿Cómo son los recursos con que cuenta la sociedad? Son escasos, ¿verdad? Jóvenes, ¿están viendo la gráfica? Sí, profesor. Entonces, sí, profesor. Los recursos son escasos. Y si a eso le sumamos que las necesidades son ilimitadas, si a eso le sumamos que las necesidades son ilimitadas, nos da como resultado problemas económicos básicos. Nosotros no podemos satisfacer todas las necesidades. Colombia no puede solventarle todos los bienes y servicios que necesita la sociedad. Por eso es que se dan unas importaciones de productos. Entonces, con esos problemas básicos, surgen los tres problemas: el qué producir, cómo producir y para quién producir. El qué producir se refiere, lo vamos a solucionar con los recursos con que cuenta el país. Y segundo, la preferencia de los ciudadanos. Entonces el país lo que va a producir es lo que quieren los ciudadanos con los recursos que cuentan. Luego, solucionado ese problema, vamos a llegar a cómo producirlo. Fíjense, con maquinaria o trabajadores, empresas públicas o privadas. ¿Y para quién producir? Según las necesidades. Según necesidades. Lo mismo para todos. O sea, yo voy a producir la misma salsa de tomate para el estrato 1 que para el estrato 6. ¿Entienden, compañeros? ¿Comprendieron el mensaje? Señores. Sí, señor. Bueno, solucionado a eso, vamos a ver qué es un sistema económico. Ustedes, la sociedad ha pasado por muchos sistemas económicos. ¿Quién me puede mencionar uno, por favor? Capitalista, socialista. Bueno, pero comencemos con el capitalismo, un sistema económico. ¿Cuál otro país? Socialista. ¿Cómo? El capitalismo, ¿cuál otro país? ¿Sí? Socialista, ¿cuál otro? ¿Es quién para atrás la historia? El feudalismo no es el feudalismo es un sistema económico. El esclavismo es un sistema económico. Entonces, para hacer un repaso de la historia, el sistema esclavista, ¿en qué consistía? ¿Sí? ¿Cuál es la característica del sistema capitalista, del sistema esclavista? Era someter a un... ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es el sistema esclavista? Entonces, tienen que ver la película Punta Quinte. Punta Quinte, que era el esclavismo, es que un señor era dueño, un amo, se hablaba de amo, y el señor era dueño de unos señores que los ponía a trabajar, y él se quedaba con todo, no le daba a ellos nada, solamente le garantizaba en la hacienda un lugar donde vivir y una comida. Ese era el sistema esclavista, ¿cierto?
las personas eran vendidas como animales, ¿cierto? Ese es el sistema capital, ese es el sistema esclavista. Yo soy dueño de tu mano de obra, soy dueño de todo tuyo, y solamente te voy a dar la alimentación y donde dormir. Y los hijos tuyos o tus hijos también son míos, ¿cierto? Se hablaba de amo. Después el sistema feudalista es que hay un señor que tiene una gran hacienda, la reparte en los siervos y los siervos le dan una contribución en arriendo. Luego surge el capitalismo. El capitalismo, ¿cuál es una característica del capitalismo? ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta, un taller que una investigación que le voy a dejar, las características de los diferentes sistemas de producción que han pasado por la humanidad: esclavista, feudalista, capitalismo. En el capitalismo hay un señor que le vendemos la mano de obra, que es el que vivimos actualmente. Nosotros vendemos la mano de obra. Hay un señor empresario que no la compra, pero nosotros no hacemos parte de la producción. La producción no es de nosotros. ¿Cuál de ustedes trabaja? ¿Quién de ustedes trabaja? ¿Ustedes trabajan, Brian? ¿Ustedes trabajan? ¿Qué producen allá? Bueno, entonces es una empresa de servicio. Bueno, entonces, cuando uno trabaja en una empresa de calzado, uno le vende la mano de obra al empresario. Pero yo podré coger zapatos de la empresa, podré sacar zapatos como si fueran míos. No se puede, ¿verdad? Simplemente yo vendo mi mano de obra, pero el producto no es mío. Y el sistema socialista o economía planificada es donde el Estado decide qué hacer, cómo hacer. Entonces, como tarea le va a quedar averiguar los diferentes sistemas, hacer una pequeña reseña, no tan larga, sino los diferentes sistemas de producción por los cuales ha pasado la sociedad. Entonces aquí le voy a dar una definición de lo que es un sistema de producción. Un sistema de producción no es más que la forma como la sociedad organiza la actividad económica, ¿cierto? Cómo la sociedad organiza su actividad económica, la producción de bienes y servicios, su distribución entre sus miembros. Cada sistema económico se caracteriza por su ordenamiento jurídico, que especifica el régimen de la propiedad y las condiciones de contratación entre particulares. Es el Estado que elabora e impone ese ordenamiento jurídico y se reserva para sí ciertos ámbitos y formas de actuación. Ese es un sistema económico. O sea, cómo organizamos la producción y la distribución de los bienes y servicios. Y aquí, bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta lo visto hasta ahora? Señores, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, en grupos. No, los mismos grupos que venimos trabajando, pero yo les mandé los mismos grupos. O sea, ya todo, sí, Julia Mercedes.
es que no me quedó muy claro cuál es la tarea. Julia, no te escucho, ¿me puedes hablar más tú? Que no me quedó muy claro cuál es la tarea que hay que Bueno, realizar. la tarea es que la sociedad o el mundo ha pasado por diferentes sistemas de producción. Primero, van a averiguar, aunque yo le di una definición, que es un sistema de producción, que es un sistema de producción. Y mirar cuáles son los diferentes sistemas de producción que ha pasado la humanidad. Se lo voy a mencionar: el capitalismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. Da una definición de cada sistema de eso. Ya, para tener claro eso, ese ítem. ¿Entendido, Julio? Por lo menos el sistema esclavista, que es un sistema de producción esclavista, que es un sistema de producción feudal, que es un sistema de Profesor, producción una capitalista. pregunta. Sí, María Fernanda. ¿Esto lo vamos a realizar a grupal? ¿Se va a socializar en la clase o hay que enviarle algún trabajo? Bueno, mira, la idea es que ustedes todos los trabajos que hagan me lo envíen al correo y después los socializamos en la clase. Ya. No es que le quede Profesor, algo ahí. ¿tiene Sí, alguna una cantidad de cuartillas específicas o sí, las que claro, nosotros sí. queramos? Máximo 5 hojas. Máximo 5. Ya. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Y mínimo de cuartilla? No, mínimo no. Bueno, háganlo entre 3 y 5. Entre 3 y 5 cuartillas. Ya sabes que los trabajos son a doble espacio. Ya. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Bueno, sí, mire, yo necesito, ya están conformados los diferentes grupos. Ya están conformados los diferentes grupos. Ya todas las personas tienen grupos. Sí. Entonces, mire,